Bueno, vamos a empezar con la morfina, que es la droga patrón. Después vamos a hacer referencia a algunos opioides y vamos a poner las diferencias que hay con esta droga patrón. Como dijimos, actúa sobre todos los receptores de opioides, tiene efectos farmacológicos en varios órganos. Los efectos farmacológicos que tienen a nivel del sistema nervioso central producen analgesia, euforia, sedación, depresión respiratoria, supresión de la tos. Esto es un evento que a veces uno busca en los antitusivos. Rigidez torácica, claramente uno no busca la rigidez torácica, es un evento adverso. La miosis son las pupilas bien chiquititas que sirven para diagnosticar intoxicación, o sea, cuando el paciente tiene miosis es porque está intoxicado, y produce náuseas y vómitos, ¿sí? Fíjense que acá con la depresión respiratoria y la miosis dicen que no desarrolla tolerancia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, náuseas y vómitos desarrolla tolerancia. Yo empiezo el tratamiento con morfina, el paciente probablemente esté nauseoso, vomite, pero con el tiempo va a tener tolerancia a ese evento adverso, va a ir desapareciendo, ¿sí? Porque desarrolla tolerancia. En cambio, la depresión respiratoria y la miosis no, ¿sí? No desarrollan tolerancia. Entonces no es que yo le di una dosis y el paciente desarrolló depresión respiratoria y después se le va a pasar con la misma dosis. No, en ese momento el paciente es un signo de intoxicación, ¿sí? En cambio las náuseas y los vómitos son transitorios y después se van, porque desarrollan tolerancia. Una cosa importante o interesante de los efectos de los opioides es el hecho de que se modifican de acuerdo a las circunstancias en que se consuman. Los pacientes con dolor experimentan analgesia y una mejoría del estado anímico, euforia, que puede acompañarse de algo de somnolencia. La depresión respiratoria es generalmente poco importante, ¿sí? Pero si yo consumo opioides sin tener dolor, los primeros consumos pueden provocar sensaciones de disforia, somnolencia y mayor riesgo de depresión respiratoria. También son más comunes las náuseas y los vómitos entre aquellos que consumen el opioide que no sufren dolor, aunque estos efectos pueden aparecer en cualquier consumidor, ¿sí? Esto es importante porque en general, digamos, si uno se lo está dando por dolor, la posibilidad que tenga eventos adversos es menor de aquellos pacientes que consumen opioide por adicción y que no tienen dolor, ¿sí? Las acciones analgésicas que tienen los opioides son dos: aumenta el umbral doloroso y modifica el componente reactivo a la sensación dolorosa, ¿sí? Entonces actúan a distintos niveles: a nivel supraespinal, a nivel espinal presináptico, ¿sí? Y a nivel espinal postsináptico y a nivel periférico. El de nivel periférico la verdad que es poco, sino que son los que actúan a nivel del sistema nervioso. De nuevo tenemos este cuadrito del dolor, ¿sí? Acá tenemos de nuevo en la parte de arriba la inhibición supraespinal por estimulación de la vía descendente. Esta vía descendente es una vía inhibitoria del dolor. Y después tenemos la inhibición espinal por inhibición de la excitación espinotalámica. ¿Qué otras acciones tiene a nivel del sistema nervioso? Dijimos la miosis. La miosis es por activación muy kappa en el núcleo del tercer par craneal. En intoxicaciones se produce miosis puntiforme, es decir, las pupilas son puntitos. Y esto es muy importante a la hora de evaluar una intoxicación. Es decir, si ustedes tienen el paciente somnoliento con el antecedente de consumir opioides, está respirando muy lento y le ven las pupilas mióticas, eso a ustedes ya les da el diagnóstico de que el paciente está intoxicado, ¿sí?
Otra cosa que produce es somnolencia, eh, descenso ligero de la temperatura, convulsiones en intoxicaciones agudas, esto es muy importante, y es importante que estas convulsiones no van a revertir con anticonvulsivantes, sino que va a haber que utilizar un antídoto como los antagonistas de los receptores opioides, que ahora después vamos a ver, y las náuseas y los vómitos. A nivel periférico, lo que produce en el aparato cardiovascular, por ejemplo, es disminución de la presión arterial. A nivel respiratorio producen broncoconstricción. Esto está relacionado con la liberación de histamina que produce la morfina. A nivel del tubo digestivo produce constipación. Y a nivel de la vía biliar produce contracción del músculo liso biliar que puede generar cólicos. Y prurito nuevamente por liberación de la histamina. Entonces, efectos respiratorios, depresión respiratoria. La depresión respiratoria puede llegar al paro respiratorio y a la muerte del paciente, ¿sí? Cuando nosotros decimos depresión respiratoria, estamos diciendo que el paciente está respirando lento, 8, 7, 6 respiraciones por minuto, y esto tiene que ver con que se disminuye la sensibilidad de los centros respiratorios a la elevación del dióxido de carbono. Acuérdense que, en general, si yo tengo alguna situación que me eleve el dióxido de carbono, como por ejemplo respirar lento, esta elevación del dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un gas que está disuelto en la sangre y que atraviesa la barrera hematoencefálica. Cuando pasa la barrera hematoencefálica, lo que hace es disminuir el pH del líquido cefalorraquídeo, y este descenso del pH es sensado por los centros vulvares que responden aumentando la frecuencia respiratoria. Bueno, esto no ocurre porque reducen la sensibilidad, o sea, el centro respiratorio no registra que hay un aumento del dióxido de carbono, entonces la frecuencia respiratoria sigue baja. Puede comprometer la respiración también porque produce rigidez muscular, lo que se denomina tórax leñoso, donde los músculos se tornan rígidos y no hay movimientos ventilatorios. También produce un efecto antitusivo y el efecto psicomimético, que tiene que ver esto con la euforia, con las alucinaciones, y está relacionada a vías y centros dopaminérgicos, ¿sí? A nivel del corazón dijimos que producía descenso de la presión arterial, también disminuye los reflejos vasoreceptores. Recuerden que los reflejos vasoreceptores están implicados en todo el mecanismo de compensación, de inhibición del tono parasimpático. Estos vasoreceptores están ubicados a nivel de las carótidas y del arco aórtico, ¿sí? Y disminuyen estos reflejos, que son importantes mecanismos de compensación. Entonces los pacientes pueden tener hipotensión ortostática, pueden tener síncope, y en pacientes con enfermedad coronaria, esto está estudiado, en los pacientes que tienen ANGOR, angina de pecho, ha habido un aumento de la mortalidad, ¿sí? Entonces, en este subgrupo de pacientes hay que tener, o sea, hay que indicarlos con precaución. En general, los opioides para, por ejemplo, el infarto agudo miocardio se utilizan cuando el dolor es intolerable. En general, bajando la presión arterial, dando algún vasodilatador arterial y venoso, el paciente mejora los síntomas, el dolor se va porque disminuye el consumo de oxígeno al bajar la presión, disminuye la poscarga, y mejora, digamos, el consumo de oxígeno disminuye, entonces al paciente se le va el dolor de pecho. Pero en algunos casos uno podría utilizar el opioide como tratamiento del dolor, que es cuando el dolor no se va y esta presencia de dolor hace que el consumo de oxígeno esté aumentado. Entonces
uno evalúa riesgo-beneficio, pero en el infarto agudo de miocardio está indicado, ¿sí? Sería como uno lo podría usar si el paciente no se le va el dolor con el tratamiento médico habitual. Pero en la angina de alto riesgo hay estudios que dicen que los pacientes se mueren más. Entonces, en ese caso hay que tener precaución. Con lo cual, lo que quiero decir es que en la enfermedad coronaria no demos opioides libremente, sino que evaluemos al paciente y tratemos de instaurar las otras medidas de tratamiento para que la angina de pecho, el dolor de pecho se vaya, ¿sí? A nivel gastrointestinal produce, digamos, lo más característico es la disminución del peristaltismo con constipación, y esto es muy importante. Siempre que yo vaya a utilizar opioides, sobre todo en el tratamiento crónico, al paciente le tengo que dar un laxante, ¿sí? Porque por ahí estoy tratando de paliar un síntoma como el dolor en un paciente con una enfermedad oncológica y le agrego un evento adverso como la constipación, y que puedo prevenir. Entonces, en general, en cuidados paliativos lo que se hace es se inicia morfina y se inicia un laxante en forma simultánea. A nivel genitourinario, lo que produce es retención urinaria por los efectos en el tono del trígono, en el esfínter, en los uréteres, y a nivel de una paciente en trabajo de parto, retrasa el trabajo de parto porque disminuye las contracciones. Es importante también el tema del consumo de opioides durante el embarazo, porque el recién nacido puede desarrollar un síndrome de abstinencia, es decir, el feto o el bebé, digamos, de una mamá adicta, por ejemplo, se torna adicto, y cuando nace, al no recibir por la circulación materna su dosis de opioides, entre comillas, desarrolla síndrome de abstinencia. Y esto hay que tenerlo muy en claro, digamos, porque un síndrome de abstinencia es algo desagradable, ¿sí? Bueno, los efectos farmacológicos a nivel de la piel producen liberación de histamina, así que van a producir prurito, enrojecimiento. Los efectos endocrinos, la verdad que no tienen mucha relevancia. Y vamos a ver la farmacocinética de la morfina. Entonces acá hablamos de nuevo de todas las vías de administración, la biodisponibilidad baja, que es muy variable. Acá dice el 15 al 75, muchas veces se redondea, digamos, un 30 o un 50%, por lo cual, como les dije antes, en general las dosis equianalgésicas son el doble o el triple por vía oral que la vía endovenosa. El metabolismo a nivel hepático genera la morfina 6G, que es activa, y la excreción es 90% renal. La codeína es un opioide que tiene dos usos. Uno es el antitusivo. Sí, constipante no se usa tanto, se utiliza antitusivo y analgésico. Así que yo en indicaciones terapéuticas pondría antitusivo y analgésico principalmente. Hay una forma de comercialización que es codeína más paracetamol, que es muy buen analgésico, ¿sí? Y los eventos adversos que tienen son sedación y náuseas. La codeína como antitusivo se utiliza mucho, no en cualquier tos, sí, por ejemplo, en los pacientes que tienen hemoptisis. La hemoptisis es que el paciente tose y sangra, y lo que se hace es darle codeína para inhibir esa tos, ¿sí? Hasta hacer un tratamiento definitivo de la causa del sangrado del paciente. No es que se le da codeína y que se vaya con la codeína. Bueno, la meperidina es otro opioide que es un agonista mu. Tiene un efecto antimuscarínico significativo, por lo cual tiene efecto a nivel del tubo digestivo. Y las indicaciones terapéuticas
principalmente son analgésicos. Se utiliza mucho en las salas de internación de clínica médica porque se puede dar por vía subcutánea o por vía endovenosa. Y lo que tiene como característico es este metabolito que es la normeperidina, que tiene una alta toxicidad porque produce neurotoxicidad, produce convulsiones. Fíjense que la normeperidina tiene una vida media de hasta 20 horas, entonces si el paciente tiene insuficiencia renal, acuérdense que casi todos los opioides se excretan por vía renal, este metabolito se acumula, ¿sí? Por lo cual es muy importante no darlos en pacientes con insuficiencia renal. Hay otros congéneros o derivados de la meperidina, que es el difenoxilato y la loperamida. Ambos tienen efecto astringente y se utilizan para el tratamiento de la diarrea. El más utilizado es la loperamida, ¿sí? El fentanilo es otro opioide sintético, agonista MU. Fíjense la potencia analgésica que tiene, es 100 veces más potente como analgésico que la morfina y también 100 veces más potente en los eventos adversos, ¿sí? Esta droga se utiliza en la terapia intensiva, en anestesia, ¿sí? Tiene como evento adverso característico el tórax leñoso. Esto es un evento adverso grave, ¿sí? Porque si el paciente está con ventilación espontánea no va a poder respirar. Y si el paciente está conectado a un respirador, va a ser muy difícil ventilarlo, ¿sí? La verdad que yo nunca vi un tórax leñoso y utilizo bastante fentanilo, así que creería que no es un evento adverso muy frecuente, pero sí es un evento adverso grave, ¿sí? Bueno, acá dice administración parenteral, uso hospitalario. En realidad ahora existen parches de fentanilo que se utilizan también para tratamiento del dolor crónico, ¿sí? Pero la vía parenteral es exclusivamente de uso hospitalario por los eventos adversos que tiene. Acuérdense que los eventos adversos son los mismos que los de la morfina, ¿sí? Depresión respiratoria, constipación, sobre todo la depresión respiratoria, ¿sí? La somnolencia, la sedación. El dextropropoxifeno es un opioide que se comercializaba mucho con AINES. Ahora no se utiliza tanto porque es un opioide que produjo muchas adicciones, sobre todo porque era muy accesible, o sea, los visitadores médicos lo regalaban prácticamente, y esto llevó a que se retire del mercado, o sea, casi no se utiliza, o hay formas que se comercializan con otras combinaciones, digamos. El tramadol es otro de las drogas que se utiliza mucho. El tramadol se utiliza por vía oral generalmente. Fíjense que la biodisponibilidad es mucho mayor que la de la morfina, un 70%. Y tiene, digamos, como característica que inhibe la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Que esto también ayuda con el efecto analgésico. Y creo que otra característica, los eventos adversos, acuérdense que son muy similares, no reviste otra característica particular, ¿sí? Es un opioide débil, se utiliza bastante. La metadona no es un opioide débil, la metadona es un opioide fuerte, tiene una gran potencia y eficacia analgésica, y tiene una característica que es súper importante, que tiene una vida media muy larga, de hasta 40 horas, ¿sí? Entonces se utiliza mucho para el tratamiento del dolor. Su metabolismo
acuérdense que habíamos dicho que tenían metabolismo hepático y excreción renal. Su metabolismo hepático es muy importante, entonces en pacientes que tienen insuficiencia hepática puede ocurrir una sobredosis porque no se llega a metabolizar completamente. Entonces hay que tener cuidado en ese grupo de pacientes. Pero la metadona, digamos, se utiliza con más seguridad que la morfina en los pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Sí? Esto no quiere decir que no se excrete por vía renal, pero se acumula menos que la morfina. Entonces los usos uno lo utiliza como analgésico, pero dada su vida media tan prolongada, también se utiliza y es muy útil para el tratamiento de la adicción con heroína, ¿sí? Entonces el paciente recibe metadona, sí, como parte de su desintoxicación, es decir, no recibe más heroína, y como va a tener síndrome de abstinencia, estos síntomas de abstinencia se tratan con metadona, ¿sí? Acuérdense que las desintoxicaciones son paulatinas, uno no puede sacarle de golpe la medicación que le produzca la adicción, porque el paciente va a tener abstinencia, y la abstinencia son síntomas desagradables, el paciente le va a producir sufrimiento eso, ¿sí? Entonces se opta por la metadona. Otra droga que se utiliza para el tratamiento también de las adicciones es la buprenorfina. Acuérdense que también es un analgésico, pero son utilizados para el síndrome de abstinencia. Metadona y buprenorfina son los principales, ¿sí? Tenemos como antagonista de los opioides la naloxona, que se administra por vía endovenosa en intoxicaciones agudas por opioides, y la naltrexona, vía oral en el tratamiento de sostén para las adicciones, ¿sí? Fíjense, uno es vía endovenosa y otro es vía oral. La naltrexona se utiliza para el tratamiento de las adicciones con la metadona y la buprenorfina. Perdón, la naltrexona, no sé si lo dije bien. Ahora, ¿cómo diagnosticamos una intoxicación aguda por opioides? Y acá lo que nosotros vamos a ver en la intoxicación son los eventos adversos, es decir, los eventos no deseados del uso de opioides. La tríada clínica clásica es la depresión respiratoria. Depresión respiratoria es paciente respirando lento, superficial o en paro respiratorio. Depresión del sensorio, que puede llegar desde la somnolencia hasta el coma, es decir, que el paciente no se despierte. Y la miosis puntiforme, fíjense las pupilas como puntitos, por eso se llama miosis puntiforme. Esa es la tríada clínica, pero después también el paciente puede tener convulsiones, puede tener bradicardia, hipotensión, edema pulmonar, o sea, diferentes cosas. Pero ustedes, si quieren diagnosticar una intoxicación, deberían tener esta tríada bien presente, ¿sí? El paciente, como les dije antes, puede morir por una intoxicación por opioides. Por eso es muy importante el antídoto, que va a ser la naloxona endovenosa. Bueno, ¿y cómo se trata? Esto lo pusimos acá porque el tratamiento ABC más antagonista es lo que se utiliza habitualmente en los tratamientos en intoxicaciones agudas, ¿sí? Es una causa de paro respiratorio y de paro cardíaco. Hay países donde en los sistemas de atención para el paro cardíaco está colocado directamente la naloxona, es decir, el antídoto, porque la población consume mucho opioides. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se dan las guías de
reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, en las guías de reanimación cardiopulmonar básica figura la utilización de naloxona y está disponible en los botiquines de tratamiento, ¿sí? Porque hay un consumo excesivo de opioides. En nuestro país no tenemos ese problema, por suerte, pero sepan eso, ¿sí? Entonces yo tengo que fijarme cómo respira, por ahí lo tengo que intubar, si el paciente está hipotenso le tengo que poner un suero y pasarle líquido, fijarme el oxígeno cómo está, y en el medio de todo ese mandarle el antagonista, que es la naloxona, porque si no, no va a servir lo que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, el Dr. House. El Dr. House, no sé si la vieron en la serie, era adicto a la oxicodona por un dolor crónico que tenía. Yo no recuerdo bien la causa, me acuerdo que usaba un bastón porque tenía un dolor en la pierna, pero no sé por qué causa. Y era adicto a la oxicodona. Entonces, los conceptos importantes sobre adicción y opioides es que principalmente, digamos, en algunos países la adicción es a heroína y se utiliza eh, opioides para tratar esta adicción, pero también hay adicción a morfina, adicción a fentanilo, eh, y uno puede utilizar otros opioides para poder tratarlos. Habíamos dicho metadona y buprenorfina principalmente. Y hay conceptos importantes que por ahí quiero remarcar y con esto terminamos. La tolerancia. ¿Sí? La tolerancia es que disminuye el efecto de la droga manteniendo dosis idénticas a intervalos regulares. Para mantener el mismo efecto, se debe aumentar la dosis. Es un proceso crónico, es decir, que un paciente que recibe opioides por un dolor agudo es raro que desarrolle tolerancia, sino que esto es administraciones prolongadas. Esto tiene que ver con la regulación de los receptores y las vías de traducción de señal. Y la dependencia. La dependencia puede ser de dos tipos. Hay una dependencia que es física, que es en relación a la tolerancia. Hay una dependencia que es psíquica, que está relacionada con la compulsión, que es el deseo de consumir, ¿sí? Entonces, con el tratamiento con opioides, uno puede tratar estos dos tipos de dependencia, ¿sí? Porque el paciente necesita el deseo de consumo y uno le da la metadona y con eso se tranquiliza, ¿sí? El síndrome de abstinencia, acuérdense, son síntomas desagradables eh, que generan sufrimiento en el paciente y que se deben a la suspensión brusca de opioides o administración de antagonistas. El tratamiento, volvemos a repasarlo, metadona o buprenorfina y naltrexona, ¿sí? El tratamiento es un capítulo gigante de la toxicología. Nosotros acá estamos viendo solamente títulos, ¿sí? Pero sepan que los opioides también se utilizan para eso, aparte del tratamiento para el dolor. Bueno, con esto terminamos. ¿Qué precauciones debemos tener en enfermedades renales? Ojo con la morfina, que genera morfina 6-glucurónido que queda acumulado, normeperidina por la meperidina, norpropoxifeno por el dextropropoxifeno. En enfermedades respiratorias, ojo también, porque produce liberación de histamina, entonces un paciente asmático le puede llegar a producir una crisis asmática o una reacción alérgica. Y en las alteraciones cerebrales, la verdad que esto se vería en pacientes con daño neurológico. También en un paciente, si no tiene un daño neurológico, el aumento del dióxido de carbono va a llevar a vasodilatación cerebral y el paciente puede llegar a tener síntomas y signos de hipertensión endocraniana, ¿sí? Como depresión del sensorio, edema papila, náuseas y vómitos. Todo esto son precauciones que hay que tener con los opioides. Bueno, veremos el TP y de ahí surgirán dudas, así que nada. Muchas gracias y nos vemos
el viernes en la clase.